Bueno, mis hermanos, hemos estado descubriendo los tesoros ocultos que nuestro Señor Well, church, we have been discovering the hidden treasures that our Lord sabiamente escondió en las parábolas. wisely hid in the parables. Él escondió tesoros en sus parábolas He hid treasures in his parables con el objetivo específico que solo los suyos, with the specific objective that only his own, sus discípulos, his disciples, las encontraran. would find them. ¿No le parece esto hermoso? Don't you find this beautiful? Ayer mientras meditaba eso, Yesterday, while I was meditating this, pensaba, ¿cómo sería yo dejándole recuerdos a mis hijas en la casa? I was thinking, how would it be when I left memories for my children at home? Sabiendo que algún día quizás vaya a faltar Knowing that one day I'm going to be missing, y conociendo que ellas iban a necesitar mucha ayuda, and knowing that they're going to need a lot of help, dejar ocultos tesoros para ellas. to leave hidden treasures for them. Y que cuando ellas quizás entraran a un ropero, And that maybe one day when they go into their wardrobe encontraran algo y dijeran, wow, and sorry, esto lo dejó aquí mi papá por esto. they would say, wow, my dad left this here for something. Él quería que estuviera cubierto. He wanted it to be hidden. Y después va por allá en la cocina y se encuentra con otro utensilio And then they go into the kitchen and they find another thing que todo el mundo había visto. that the entire world had seen. Pero de un momento usted a otro, wow, mi papá dejó esto, fue por esto. But at any moment you could say, oh, my dad left this, it was because of this. Y me pareció hermoso meditarlo, And I thought it was beautiful to meditate on it porque algo así es el sentido de las parábolas. because the sense of the parables is something like this. Tesoros ocultos a la vista de todos. Hidden treasures at the sight of everyone. Todos las ven, Everyone can see them. cualquiera la puede escuchar, Anyone could hear them. pero solamente pueden ser obtenidas y entendidas por sus discípulos. But they can only be obtained by his disciples. Mire, el amor de Dios se manifiesta a todos. The love of God is manifested to everyone. La salvación de Dios se extiende sobre toda la tierra. God's salvation is extended over the entire earth. La invitación de Jesús es para todos. Jesus' invitation is for everyone. Todo aquel que las desee las puede alcanzar. Anyone that desires them can reach them. Pero But la vida eterna, eternal life, lo eterno, the eternal, sus riquezas, its riches, su conocimiento its knowledge, y su sabiduría and its wisdom, las dejó ocultas a la vista de todos, he left them hidden at the sight of everyone, para que la verdad, los que de verdad desean encontrarlas, so that the ones that truly want to find them, los que de verdad están deseando caminar hasta la eternidad, for the ones that are desiring to walk until eternity, las puedan encontrar y hacerse de ellas. they could find them and make them their own. Así que si somos de esos, So if we are some of those, sintámonos siempre especiales al leer las parábolas. let's always feel special when we read the parables. Y cuando no la entienda, And when you don't understand it, bueno, Señor, esto es para mí. well, say, Lord, this is for me. Espíritu Santo, enséñamelo. Holy Spirit, teach it to me. Y permítale que Él se le enseñe. And allow for him to teach it to you. Él las dejó como un tesoro He left them as a treasure que solo encontrarían sus discípulos. that only his disciples could find. Y si poco a poco las vamos entendiendo, And if we understand them little by little, más amor y más transformación de Jesús estaremos viviendo. we will be living more love and transformation from Jesus. Y hay una mini parábola And there's a mini parable que Jesús dio como una metáfora, that Jesus gave as a metaphor, una ilustración que tiene una enseñanza vital para todos. an illustration that has a vital teaching for everyone. Y que hoy, que es domingo donde conmemoramos juntos la última cena, And today, that is a Sunday where we commemorate the Last Supper, el día de la comunión, the day of communion, creo que Dios la trae a nosotros muy apropiadamente. I think that God appropriately brings this to us. Y es la última declaración pública de Jesús antes de ir a la cruz. And it is the last public declaration from Jesus before going to the cross. Vamos a verla, Juan 12 del 20 al 26. We're going to look at it. It's John 12, 20 to 26.
Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Diga, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mire, este relato sucede en uno de los momentos más críticos del ministerio de Jesús. This story happens in one of the most critical moments of Jesus' ministry, Justo antes de ir a la cruz. right before going to the cross. En el capítulo siguiente, In the next chapter, Juan relata cuando Jesús lleva a sus discípulos al aposento alto John tells when Jesus takes his disciples to the upper room para darles sus últimas palabras, to give them his last words, para explicarles muchas cosas de cómo se establecerá la iglesia to explain them many things of how the church will be established antes de ser crucificado. before being crucified. Y aquí se nos relata que unos griegos, And here we are told that some Greeks, turistas, tourists, querían ver a Jesús. they wanted to see Jesus. No se nos dice por qué, We're not told why, pero el versículo 17 nos da luz. but verse 17 gives us some sort of light. Nos enseña que toda la ciudad estaba conmovida y emocionada It teaches us that the whole city was moved and excited por la resurrección de Lázaro. because of the resurrection of Se lo Lazarus. puede leer ahí en el versículo 17. You can read it in verse 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Es decir, toda la gente estaba hablando. It is to say, the entire church was talking about it. ¡Wow! Wow. Se levantó uno de los muertos. One rose from the dead. Y llegan estos griegos y escuchan, wow, ¿cómo así? And these Greeks come in because they heard, oh wait, how did this happen? Wow, queremos conocer a ese Jesús. Wow, we want to meet this Jesus. Todo el mundo hablaba de este hecho. The entire world was talking about this fact. Y estos turistas habían llegado a Jerusalén para adorar en la fiesta de la Pascua. And these Greeks, these tourists got to Israel to worship in the feast of the Passover. Tenga en cuenta que ellos querían conocer personalmente y hablar personalmente con Jesús. Keep in mind that they wanted to know personally Jesus. Y entonces van a sus discípulos y sus discípulos van a Jesús. And then they go to his disciples, and then his disciples go to Jesus. Y Jesús les responde con algo que sin duda les sorprendió. And Jesus responds with something that without a doubt surprised them. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Por 3 años y medio los discípulos habían estado caminando con Jesús. For 3.5 years, the disciples have been walking with Jesus. Y en ese tiempo habían escuchado muchas veces esto: aún no ha llegado mi hora. And in many occasions, they had heard many times him say, my hour has not yet come. Recuerda, la primera vez que se escucha de esto es cuando la madre de Jesús, Do you remember the first time that we heard this is when Jesus' mother, María, habla con él porque habían unas bodas Mary, talks to him because there were some weddings y se había acabado el vino. and the wine was finished. ¿Se acuerda de este relato en Juan 2? Do you remember the story in John 2? Y entonces María viene y le dice: Jesús, se acabó el vino. So then Mary comes and says, Jesus, we don't have any more wine. Y Jesús le responde: And Jesus responds, ¿qué tengo que ver contigo? why do you involve me? Aún no ha llegado mi hora. My time has yet not come. Él no quería decir que no iba a hacer nada por ella. Perdón. Él no quería decir que no iba a hacer nada por ella. He didn't want to say that he wasn't going to do anything. No fue como que a regañadientes respondió. And he wasn't like answering reluctantly. Pase pues para acá. Here, I'll give it to you then. No, él no lo hizo a regañadientes. No, he didn't do it reluctantly. Él quería decir que ese milagro no produciría nada significativo. He wanted to say that that miracle would not produce anything meaningful, No se revelaría su gloria a través de esto. that his glory will not be revealed through this. Nadie iba a entender
quién era Jesús. Nobody would be able to understand who Jesus was. Nadie podría llegarlo a ver a través de este milagro tal cual como él era. Nobody could be able to see Jesus through this miracle like he is. Y así fue. And that's how it was. Todo siguió normal, Everything continued normally, a pesar de ese generoso milagro. even though he made that very generous miracle. Y de esto podemos aprender algo muy valioso. And we can learn something very valuable from this, No todos los milagros, that not all miracles, que son muchos, that are many, hacen que la gente llegue realmente a conocer a Jesús. make people to truly know Jesus. Pero ahora But nowadays, llegan unos desconocidos y sus discípulos le dicen, some strangers come and his disciples say, unos griegos quieren conocerte. some Greeks want to know you. Y de repente parece que Jesús se conmueve. And then all of a sudden, it looks like Jesus was moved. Por lo que leemos más adelante nos damos cuenta que él se conmovió. By what we read later on, we notice that he was moved. Y él dice, ha llegado el momento de ser glorificado. And he says, the time has come for me to be glorified. Dice, oh, ¿cómo así? How so? Parece que como que Jesús en ese suceso encuentra un gran reloj It may seem like in that event, Jesus finds a clock donde le marcó la hora. where it marked the hour. Llegó al momento trascendental por el cual él había venido a la tierra. The transcendental moment got there for which he had come to earth for. Se iba a cumplir el fin por lo que él había vivido todos los años en la tierra. The goal was about to be fulfilled for which he lived so many years on earth for. Y aquí hay dos cosas interesantes donde quiero que hagamos un punto hoy, And here we find two very interesting things where I want us to make a point. las cuales cuando meditaba en ellas nos ayudan a entender muchas cosas. In which, when I was meditating in them, I see that it helps us in many ways, Y creo que es bueno atesorarlas. which I think that is it would be good for us to treasure them. Mire, primero, First, a veces pensamos que Jesús sabía todo lo que iba a suceder. sometimes we think that Jesus knew everything that was about to happen. Antes de que sucediera, ya Jesús vivía por adelantado. That before it happened, Jesus lived ahead. Que al nada lo tomaba por sorpresa. That nothing would surprise him. Porque siempre Jesús vivía en un anticipo de los acontecimientos. Because Jesus lived in an advance of all events. Pero no es así. But it wasn't so. La vida de Jesús era sustentada por el Espíritu del Padre paso a paso. Jesus' life was sustained by the Spirit of the Father step by step. Él vino a enseñarnos lo que es la vida de un hijo de Dios. He came to teach us what it is to have a life as a child of God. Él no vivía una vida adelantada a los acontecimientos como a nosotros nos gusta. He didn't live a life ahead of events just like we like it. Él dependía minuto a minuto del plan que el Padre tenía. He depended minute after minute in the plan that the Father had. Él solamente estaba esperando la hora necesaria, el momento necesario donde el Padre le iba a hablar. He was just waiting for the necessary hour, the necessary moment for the Father to speak to him. Y le revelaba lo que fuera necesario. And he would reveal to him what was necessary. ¿Por qué? Why? Porque Jesús nos vino a mostrar lo que era el caminar en fe, Because Jesus came to show us what it is to walk in faith caminar en obediencia. and to walk in obedience. Él dependía del Señor. He depended on the Lord. Su vida estaba reposando en el plan de Dios para él. His life was resting on God's plan for him. Por eso es que escrito está que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza. That is why it is written that the Lord was tempted in everything just as we are. Hebreos 4:15. Hebrews 4:15. Pero dice que no pecó en absoluto. But it says that he never sinned. ¿Por qué? Why? Porque él no dependía de él. Because he wouldn't depend on himself. Él no dependía de su fuerza. He didn't depend on his own Él strength. no dependía de sus He circunstancias. didn't depend on his Él circumstance. dependía de lo que el Padre le revelara. He would depend on what the Father would reveal. Y esa creo que es una de las verdades más liberadoras que debemos entender todos nosotros. And I think that's one of the most liberating truths that we all need to understand. Jesús vino a revelarnos la soberanía de Dios. That Jesus came to reveal the sovereignty
sovereignty of God. Jesús pudo entender y caminar en la soberanía del Padre, That Jesus could understand and was able to walk in God's sovereignty, dependiendo de Él. depending on Him. Cuando nos abrimos a entender la palabra de Dios, mis hermanos, When we open ourselves to understand God's word, cuando nos abrimos a comprender que la Biblia es lo correcto, when we're open to understand that the Bible is what is correct es lo exacto, and is what's exact, que su palabra es fiel, that His word is faithful, que su palabra es verdadera that His word is truth, y que su palabra nunca se equivoca, and that His word never makes mistakes, somos libres de la ansiedad. we are freed from anxiety. Jesús no vivía en ansiedad. Jesus didn't live in anxiety. Jesús no vivía preocupado por el mañana. Jesus was never worried about tomorrow. Él tenía Padre. He had a father. Él entendió que una vida que se rinde al Padre He understood that a life that would surrender to the Father siempre navegará en los propósitos de lo eterno. will always navigate in the eternal purposes. No vive en lo eventual. It doesn't live in the eventual. Hoy Or sí, day by day. mañana no. Like today, yes, tomorrow, no. Hoy llueve, mañana no, no sé qué. Today it poner. rains, tomorrow, no. I don't know what to wear. Él no vivía de lo eventual. He didn't live of the day by day. Él sabía que había un propósito He knew that there was a purpose porque él pertenecía al que escribía los propósitos de la tierra. because he would belong to the one that knew the purposes of the earth. Él pertenecía al creador del universo. He belonged to the creator of the Y universe. esto debe ser liberador para nosotros, mis And this should be hermanos, very liberating for all of us porque con facilidad caemos en ansiedad. because we easily fall in anxiety. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, what's going to happen? What's going to happen? What's going to happen? No, no gastemos nuestra fuerza en eso. No, don't waste your energy on that. Gastémosla diciéndole, Señor, sé tú mi salvador, Spend it by saying, Lord, let you be my sé savior. tú mi escondedero. Let you be my hidden place. Tú no estoy solo. I am not alone. Diga, no estoy solo. Say, I am not alone. Tengo Señor. I have a Lord, Y Él se encarga de todo. and He takes care of everything. Todo lo que va a suceder en la tierra, Él se encarga. Everything that's about to happen on earth, He's in charge of it. Él se encarga sobre la maldad, He's in charge of evil, pero en especial se encarga de sus hijos, but especially He's in charge of His children porque son llamados su especial tesoro. because they are called His special treasure. Que la persona que está al lado, ¿has podido entender en estos días que tú eres un especial tesoro? Tell the person next to you, have you been able to understand that you are God's special treasure? Pregúntese usted mismo, Ask yourself, ¿he podido entender en esta semana que yo soy un especial tesoro? have I understood in this week that I am His special treasure? Yo no estoy solo, I'm not alone. yo tengo Señor. I have a Lord. El mundo está solo The world is alone porque sus señores fallan, because their lords fail. el dinero falla, Money fails. la economía falla, The economy la fails. política falla, Politics las fail. naciones fallan, Nations el fail. carro falla, Your car fails. todos los señores de la tierra fallan, All of the lords of the earth fail. pero mi Señor no falla. But my Lord does not Él fail. nunca falla. He never Yo fails. tengo Señor. I have a Lord. Yo sé a quién pertenezco. I know who I belong to. Algo está haciendo Dios. So God is doing something. A través de esto hay un plan mayor para mí. Through all this, there's a greater plan for me. Aún he de alabarle. I still have to worship Him. Algo está desarrollando Dios en este momento. God is developing something in this time. Por eso, abre mis ojos. Because of that, open Quiero my ver lo eyes. que estás haciendo, I Señor. want to see what you're doing, Lord. ¿Por qué lo puedo orar? ¿Por qué puedo orar así? Why can I pray like that? Porque yo soy hijo de Dios. Because I'm a child of God. Yo no soy hijo de las circunstancias. I'm not a child of circumstance. Yo no soy una especie de evolución en esta tierra. I'm not a species of evolution in this earth. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y Jesús dijo, vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. And Jesus said, our Father knows what your needs are. Jesús vivió su vida bajo esa base. Jesus lived His life under that basis. Así que cuando llegaron esos griegos, So when these Greeks came, aunque no los conocía, even though He didn't know them, él sabía que ellos habían llegado porque el Padre los había enviado. He knew that they had gotten there because the Father had sent them.
¿Cómo comprendieron esto? How was he able to comprehend this? Jesús conocía Jesus knew las escrituras. the scriptures. Por eso pudo identificar con claridad este acontecimiento. That is why he could clearly identify this event. Y esto es muy importante y hermoso para nosotros. And this is very important and beautiful for all of us. Hermanos, si deseamos vivir vidas bajo la bendición y el propósito de Dios, Church, if we desire to have life under the blessing and purpose of God, si usted desea ser guiado por aquel que conoce el mañana, if you desire to be guided by the one that knows the tomorrow, debemos amar, we need to love, estudiar, study, retener, retain, atesorar, treasure. devorar You need to pray. la palabra diariamente, Devour the word daily, porque escrito está, because it is written no solo de pan vivirá el hombre, that men will not live off of bread alone, no solo para llenar sus necesidades. not only to fill their needs. Él vive de la palabra de Dios. He will live from the word of God. Jesús vivía en la palabra, Jesus lived in the word, no por sus emociones, not by his emotions, no por sus gustos, not by his likes, no por las circunstancias. not because of Él circumstance. vivía influenciado por el pensamiento del Espíritu del Señor. He would live influenced by the thinking of the Spirit of the Lord. Por eso pudo discernir con facilidad lo que vivía. That is why he could easily discern what he would live. Por eso entendía, That's why he could understand, porque conocía la palabra. because he knew the word. Él sabía lo que significaba la visita de esos hombres, aunque no los conocía. He knew what that visitation of those men meant, ¿Por qué? even though he didn't know them. Why? Porque él sabía que los profetas habían anunciado que cuando el Mesías viniera, Because he knew that the prophets had announced that when the Messiah would come, él lo haría primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. he would go first to the lost sheep of the house of Israel, Pero que su luz luego se extendería alcanzando a los gentiles. but that later his light would extend to the Gentiles. Él una y otra vez había anunciado que él había venido a llamar a las ovejas de Israel. He had again and again announced that he would come and call the sheep of Israel. Él no estaba rechazando a nadie. He wasn't rejecting anybody. Él estaba cumpliendo un plan. He was fulfilling a Pero purpose. ahora But now, reconoce que había llegado la hora para que las buenas nuevas trascendieran fuera de Palestina. he recognizes that the time had come for the good news to transcend all the way to the ends of Palestine. Llegó la hora de que la promesa llegue hasta los confines de la tierra. The hour came for the promise to extend to the ends of the earth. Y por la palabra, él sabía que eso solamente podía pasar después de su crucifixión, And by the word, he knew that that could only happen after his crucifixion, después de que él resucitara. after he had resurrected. Hermanos, Church, aunque nuestra vida individual no esté anunciada como la de Jesús en la Biblia, even though our individual lives are not announced just like Jesus is in the Bible, nosotros a través de la palabra us, through the word, podemos comprender el significado de los diferentes acontecimientos que nos suceden. we could understand the meaning of the events that happen to us. La palabra tiene toda capacidad de hablarnos en cualquier condición en que estamos y hacernos entender. The word has La palabra tiene la capacidad de hacernos ver y entender the word has the ability to make us see and understand el propósito donde nosotros nos hallemos. the purpose in which we find ourselves in. Debemos saber por el Espíritu del Señor We need to know by the Spirit of the Lord cómo comparar todo lo que nos sucede con la palabra. how to compare everything that happens to us with the word. Para eso está la palabra, That is why the word is there, para que nos midamos con ella. for us to measure ourselves with it. Wow, estoy viviendo esto, Señor. Wow, I'm living this, Lord. Acuerdo, Señor, que esto algo así lo vi en tu palabra. Algo así lo vi en tu palabra. Oh, I remember that I saw something like this in your word. Pero cuando la palabra del Señor no habita en nosotros, But when the word of God does not live in us, ¿qué va a brotar de nosotros? what's going to sprout from us? Emociones, Emotions, sentimientos. feelings. Mire, le recuerdo, el Señor es creador, Let me remind you, the Lord is the creator, no mago. not a magician. Cuando se necesitó convertir el agua en vino, When the water had to be turned into wine, tuvieron que decir, llenen las tinaguas de agua y tráiganlas. he had to say, fill the jars with water and bring them to me. Él no sacó una varita y hizo,
Y cayó ahí el pote con vino. He didn't grab a wand and then all of a sudden the water turned into wine. Y cuando ellos hicieron el ejercicio de llenar de agua las tinajas And when they did that exercise of filling the jars with water y traerlas a él, and bring them to him, él bendijo eso y se transformó en vino. he blessed those and then it transformed into wine. Cuando usted hace lo que tiene que hacer, se llena de la palabra When you do what you have to do and fill yourself with the word y trae esa tinaja al Señor, and you bring that jar to the Lord, el Señor bendice esas aguas y hay provisión para usted. the Lord blesses those waters and there's provision for you. Hermanos, poder conocer a Dios día a día a través de las diferentes circunstancias que vivimos Church, we could know God day by day through the circumstances that we live, no radica en nosotros, but it doesn't eradicate in us porque nosotros no somos dioses. because we are not gods. Radica en la revelación de su palabra. It radicates in the revelation of His Word. En cada capítulo que vivimos acerca de quién es Él, In every chapter that we read, that we notice who He is. en cada capítulo que nosotros estudiamos para comprender cómo Él obra, In every chapter that we study to comprehend how He works. allí comprendemos y allí vemos. That's where we understand and that's where we see. Por eso es que su palabra es viva, That is why His Word is living, porque revela siempre un plan mayor, because it always reveals a greater plan en el cual nosotros hemos sido injertados. in which we have been grafted. Dios te injertó en un plan más grande, God grafted you in a greater plan. así que tus circunstancias pertenecen a una gloria más grande, no a la tuya. So your circumstances belong to a greater glory, not yours. Él nos está perfeccionando. He is perfecting us. Hermanos, y eso es una verdad para todos. In church, this is a truth for all of us. Si alguien aquí se cree hijo de Dios, If anybody believes here that they're a son of God, necesita entender que está siendo perfeccionado a través de todo valle. you need to understand that you are being perfected through every valley. Todo valle. Every valley. Ninguno de nosotros estamos aquí porque hubiésemos sido buenos o perfectos. Ninguno. None of us are here because we've been good or perfect. Todos hemos tenido que cambiar. We've all had to change. Y ha sido su gracia que nos ha transformado. And it's been His grace that has transformed Y us sigue transformándonos. and continues to transform us. Pero Él requiere que lo conozcamos. But He requires for us to know Him Porque Él no es Dios. because He is not God. Él no se puede transformar en sí mismo. He cannot transform Él Himself. puede cambiar sus conductas, He can change His behaviors, pero aún así seguir errado. but still be mistaken. Por ejemplo, a mi hija enseñarle a la fuerza que cierre la boca For example, forcing my daughter to shut her mouth, y a lo mejor la cierra, and maybe she'll shut it. pero por dentro tiene una raíz de amargura contra mí, But on the inside, there's a root of bitterness against me. porque mi papá nunca me dejó expresar. Why did my dad never let me express myself? Eso fue querer cambiar por sí mismo, That is wanting to change by yourself, lo que nunca es el Espíritu del Señor. which is something that the Holy Spirit never does. Él convence a mi hija. He convinces my No daughter. quiere decir que yo no le pueda decir, tienes que aprender a cerrar la boca. That doesn't mean that I cannot tell her, hey, you need to learn how to shut your mouth. Pero cuando ella conoce a Dios But when she knows God y entiende sus faltantes, and she understands her flaws, puede ser suplida por el Espíritu she can be supplied by the Spirit, y su vida es nivelada and her life is leveled, y ya no actúa igual. and she doesn't act the same. Puede cerrar su boca y estar contenta. She can shut her mouth and be happy. Yo cierro mi boca, pero el Señor habla por mí. I shut my mouth and the Lord speaks for me. Yo tengo Dios. I have a Lord. Yo tengo quien me defienda. I have who defends me. Él quiere que lo conozcamos a través de su palabra. He wants us to know Him through His Word. Por eso siempre le pediré, estudiemos la palabra. That is why I will always ask you to study the Word Viva por la palabra. and to live by the Word. Lea la palabra. Read the Word. Por favor, hermanos. Please, Ahora, church. en este capítulo Now, in this chapter, hay 3 versículos there are 3 verses que el Señor nos declara 3 cosas importantes where the Lord declares 3 very important things y muy significativas para entender su plan en nosotros. and very meaningful for us to understand His plan in us. Y le pido que prestemos mucha atención. And I ask you to please pay attention. Lo primero que Jesús nos declara es el principio por el cual Él vivió su propia vida. The first thing that Jesus declares is the principle for which He lived His own life. Lo segundo que hace en estos 3 versículos que vamos a ver The second thing that He does in these verses that we're about to see es que Él aplica esa verdad
a todos nosotros. It is that he applies that truth for all of us. Y lo tercero que hace es que describe el proceso por el cual funciona eso. And the third thing he does is that he describes the process for which this functions. Miremos lo primero. Let's look at the first thing. Miremos su principio de vida. Let's look at his principle of life. Leamos nuevamente el versículo 24. Let's go back to verse 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, siempre Look, always, que el Señor dice, de cierto os digo, that the Lord says, very truly I tell you, eso es una señal roja. that it's like a red alert Preste atención. to pay attention. Esto es muy importante, no lo deje pasar. This is very important. Les voy a decir algo de suma importancia. I'm going to tell you something of utmost importance. Que les dice, si el grano de trigo no cae a tierra And what does he say? If the grain of wheat does not fall on the ground y muere, and dies, queda solo. it remains alone. Diga, queda solo. Say remains alone. Pero si muere, da mucho fruto. But if it dies, it bears much fruit. Aquí está la parábola central o la enseñanza de lo que Jesús quiere. Here is the central parable or teaching that Jesus wants. Él está hablando de sí mismo. He is talking about himself. Él es ese grano de trigo. He is that grain of wheat. Y está allí entre los hombres, único y diferente. And he is there among men as unique and different. Él es un grano de trigo. He is a grain of wheat, El Hijo de Dios. the Son of God, Compasivo. compassionate, Cautivador. captivating, Único. unique, En medio de todos los hombres. in the middle of all men, Pero completamente único en Dios. but completely unique in God. Era 100% hombre He was 100% man y a la vez 100% Dios. and at the same time 100% God, Inundado de toda la gloria de Dios. flooded with all of the glory of God. Él poseía el secreto de la vida misma. He possessed the secret of life itself. Si hemos leído los evangelios nos podemos dar cuenta If we read the Gospels, we can realize que todos los que lo escuchaban lo That- podían percibir. that everyone that would hear him could perceive it, Este hombre es diferente. that this man is different. Él cautivaba a todos con su enseñanza. He would captivate everyone with his teachings. No era como yo que se me quedan dormidos. It wasn't like me that some fall asleep. Ninguno dormía. No one would sleep. ¿Por qué? Why? Porque es que él cautivaba él mismo. Because he himself was captivating. Su vida hacía que por donde él pasara, His life would make that wherever he would go, todo oído le escuchara de una forma sorprendente. every ear to hear him in a very surprising way. Él cautivaba la atención de todos He would captivate the attention of everyone porque él era el sonido de la vida. because he was the sound of life. Las multitudes dejaban todo lo que estaban haciendo. The multitudes would leave everything that they were doing, Trabajos, work, familias, families, lo que estuvieran haciendo. whatever they were doing. Dejaban su diario vivir, They would leave their daily lives, siguiendo los días enteros following him for entire days para escucharle. to listen to him. Y de sus labios brotaba un sonido que todos anhelan escuchar. And from his lips, a sound sprouted that everybody wanted to listen. El sonido de la vida. The sound of life. Los seguían dejando todo. They left everything. Él los tuvo hasta que alimentar porque no llevaban alimento. He had to even feed them because they didn't have any food. Seguían a Jesús a los montes para escuchar a uno que no tenía posesiones. They would follow Jesus to the hills to one that they didn't even have any possessions. Los seguían a uno que ni siquiera tenía dónde posar. They followed him that he didn't even have a place to sleep. Uno que no tenía realeza, One that had no royalty, no tenía prestigio, had no prestige. no tenía ninguna posición social. He did not have any social position, Mucho menos tenía influencia sobre las autoridades. much less influence over authorities. Pero a pesar de todo esto, But despite of all of that, por donde él iba, wherever he went, la gente comprendía people would comprehend que él tenía un sonido diferente. that he had a different sound.
este hombre comprende los misterios de la vida. This man comprehends the mysteries of life. Él como hombre era otro grano de trigo. He as a man was just another grain of wheat. Y en su ejemplo más adelante vamos a ver que a cada uno nos llama como un grano de trigo. And in his example later on, we're going to see that he calls every one of us a grain of wheat. Algunos somos un granote. Some of us are a big grain. Todos somos un grano. We are all a grain. Él, Him, solo, alone, entre otros granos de trigo, among many other grains of wheat. pero era diferente e independiente de los demás. But he was different and independent from the rest. Él también era un grano de trigo, He was also a grain of wheat. pero tenga presente, él era diferente. But keep in mind that he was different. Él era hombre, He was a man, 100%. 100%. Estamos viendo que él no conocía el futuro. We're noticing that he didn't know the future. Humanamente, los mismos limitantes que tenemos. Humanly, the same limits that we have. Él era ese grano de trigo, He was that grain of wheat, pero diferente. but different. En esa forma, In that way, él había podido permanecer así, he was able to remain that way. solo, Alone, único, unique, diferente. different. Él solo. Himself. Él podía haber permanecido así. He could have remained like that. Nadie lo obligaba a morir por nosotros. Nobody obligated him to die for us. Nadie. Nobody. Nadie mató a Jesús. Nobody killed Jesus. Es más, él dijo, yo mismo pongo mi vida y quito mi vida. Actually, he said, I am the one that takes away my life and I give myself life. Él había podido regresar al cielo He could have gone back to heaven sin haber muerto, without having to die, dejándonos el ejemplo claro de lo que era un hijo de Dios. leaving us with a clear example of what it is to live as a child of God, Porque él era Dios. because he was God. Pero recordemos, But let's remember, él era diferente he was different, y no quería quedar solo. and he did not want to remain alone. Él se entregó en sacrificio. He gave himself away in sacrifice. Nadie lo obligó. Nobody obligated him. Él había podido simplemente venir a señalarnos cuál era el camino. He could have simply just come and point out what the way was. Pero si lo hubiera hecho así, hubiera permanecido solo. But if he would have done it that way, he would have remained alone. Por eso él dijo, That is why he said, si el grano de trigo if the grain of wheat no cae en la tierra y muere, queda solo. does not fall on the ground and die, it remains alone. Él mismo como Dios había podido elegir no morir, He himself as God could have chosen not to die. pero en la plenitud de su propósito y de su propio plan, But in the fullness of his purpose and his own plan, hubiera quedado solo, he would have remained alone sin fruto, with no fruit, rodeado de ángeles y de todos los seres angelicales que hay en el universo, surrounded by angels and all of the angelic beings that are in heaven, pero solo, but alone, sin el fruto del desarrollo de su propio plan con que creó todas las cosas. without the fruit of the development in which he created a plan to do all things. Y escúcheme, And listen, la soledad no es un plan de Dios. loneliness is not a plan of God. Él nos creó para Él. He created us for him. Por eso fue que hizo al hombre Himself. a su imagen y a su semejanza. That is why he made man to his image and his likeness. Y precisamente esto, And this precisely, la soledad loneliness, es un problema que persigue a todos los hombres, is a problem that follows all men, pequeños y grandes, small or big, jóvenes y viejos, young or old, en todas las edades de la tierra. in all the ages of the earth. Los ha perseguido y nos persigue la soledad. Loneliness had followed us and persecuted us. Escuche, hay una diferencia muy grande Listen, there is a big difference entre estar solo between being alone y el sentirse solo. and feeling alone. Uno puede estar solo y no sentirse solo en absoluto. You could be alone and not feel alone at all. Como usted puede estar súper rodeado y sentirse solo por completo. Just like you could be surrounded by many other people and still feel alone.
Y a esto, a lo segundo, And for that, the second part, al sentimiento, to the feeling, es lo que el Señor se refiere aquí. it is what the Lord is referring to here, Sentirse solo. to feel alone. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. He says that if the grain of wheat does not fall on the ground and dies, it remains alone. Y aquí entendemos el significado de sentirse solo And here we understand the meaning of feeling alone en las palabras de Jesús. in Jesus' words. Es la sensación de una vida incompleta. It is the sensation of an incomplete life. Si Jesús no hubiera muerto, su plan no se hubiera completado. If Jesus wouldn't have died, the plan wouldn't have been complete. Eso mismo es la soledad. That's loneliness itself. Es una sensación que arde, que nos hace sentir incompletos. It is a sensation that burns, that makes us feel incomplete. Una donde usted dice que nadie lo entiende, One where you could say, nobody understands me, porque es un sentimiento individual because it is an individual feeling. y todos podemos entender aquí de lo que habla Jesús. And all of us can understand here what Jesus is talking about. Puede ser que se manifieste de una forma ocasional It could be that it is manifested in an occasional way o de una forma recurrente, or in a very recurrent way, donde siente que la vida, where you feel that life, aunque es parecida a la de los otros, even though it's similar to ours aunque su vida es parecida a los que tiene aquí al lado, or similar to others, even though your life is very like the ones that you have next to you, nadie más entiende mis conflictos. no one else understands my conflicts. Eso es el sentimiento de soledad. That is the feeling of loneliness. Y la soledad And loneliness ha hecho huecos y daños profundos en todos los corazones de la tierra. has made holes and deep damages in the entire creation of the earth. Por la soledad es que nuestra sociedad está como está. Because of loneliness, our society is how it is. Todos andan desesperados buscando cómo llenar este sentimiento. Everyone is desperate trying to seek a way to fill this feeling. Por eso es que las redes sociales son tan atractivas y exitosas. That is why social media is so attractive and successful, Porque entretienen ese sentimiento de soledad. because they entertain that feeling of loneliness. Pero al final la persona se siente más sola. But in the end, the person ends up feeling even more alone. Por eso es que la pornografía, que aún siendo tan destructiva, That is why pornography, even being so destructive, sigue creciendo it keeps increasing por el sentimiento de soledad. because of the feeling of loneliness. Como se haya causado ese sentimiento, However that feeling was caused, el que consume la pornografía aumenta su soledad. the one that consumes pornography increases their loneliness. Y cualquiera que fuera el punto, And whatever the point was, las drogas, drugs, el placer, pleasure, el dinero, money, las relaciones, your el relationships, trabajo, work, lo que sea, whatever it is, se convierten en diferentes cosas, it converts in different things, en algo que se vuelve necesario y absorbente, in something that is necessary and absorbing, porque hay sentimientos de soledad. because there are feelings of loneliness. Necesito algo para llenar esta soledad. I need something to fill this loneliness. Y ninguno hablamos de eso. And nobody talks about that. Todos sonreímos, Everybody smiles, pero toda vida vive con ese sentimiento. but every life lives with that feeling. Y entonces unos buscan relaciones. So then some seek relationships, Un amigo, a friend, una relación, a relationship, y se vuelve absorbente. it becomes so absorbent. Ah, yo no vivo de las relaciones. Oh no, I don't live off of relationships. Vive por el dinero, But what about money? por el placer, Pleasure, por la ropa, clothing, por más dinero. for more money. Pero recurrir a estas cosas But to go to these things, siempre será como querer saciar la sed, it will always be like trying to satiate thirst,
con un vaso de agua salada. with a cup of salty water. Jamás es saciada. It will never be satiated. Lo único que hace es que te envicia a tomar y no puedes, no se sacia la sed. The only thing that it does is it addicts you to drinking more and more. Hermanos, el hombre fue diseñado con el propósito de tener comunión con Dios. Church, man was designed with the purpose to have communion with God. Sin Dios Without God, está solo como ese grano de trigo. you are alone like that grain of wheat. Ese solo es una vida incompleta, That alone is an incomplete life. una vida no compartida en su diseño, A life that is not shared in its design. una vida que no se desarrolla. A life that is not developed. Y esa parte cada uno de nosotros buscamos desarrollarla de alguna forma. And in that part, we always seek to develop it in some sort of way. Esa es la soledad, That is loneliness. la enfermedad más mortal de todos los tiempos, The disease that's most mortal of all times. porque en su deseo de saciarla, Because in his desires to satiate it, muchos mueren en aguas saladas. many die in salty waters. Hoy en día la sociedad aumenta contradictoriamente, Nowadays, society increases contradictingly. sigue creciendo. It keeps growing. Y aunque contradictoriamente está más conectada, And even though contradictingly it's more connected, hay más soledad. there's more loneliness. Tenemos la capacidad de ver lo que está sucediendo en China en este momento y conocer personas. We have the capacity to know what's happening in China right now and to know people from there. Hay más conexiones There's much more connection y hay más soledad. and there's more loneliness. Hay más acceso para ver otras culturas, otras ciudades, There's more access to see more cultures, more cities, pero la soledad se ha disparado en una escala exponencial. but loneliness has shot at an exponential scale. Un sentimiento del que poco se habla, As feeling that is very little talked about, pero que todos sienten but that everybody feels, o que hemos sentido gradualmente en algún área de nuestra vida. or that we have felt gradually in an area of our lives. Y el Señor expresa aquí lo que es la soledad. And God expresses here what loneliness is. Es un intento de aferrarse a la vida. Is it an intent to cling to life? Es un intento de disfrutar lo que tengo. Is it intent to try to enjoy what I have? Es un intento de desarrollar y satisfacer mi vida. It is an intent to develop and live my life. Pero lo único que da ese intento es una vida incompleta. But the only thing that intent gives is an incomplete life. Por eso el Señor dice, That is why the Lord says, si el grano no muere, if the grain does not die, queda solo. it remains alone. Pero él estaba hablando de él. But he was talking about himself. Jesús conocía lo que completaba el anhelo y el plan de Dios. Jesus knew what would complete the desire of God's plan. Jesús sabía que completar el anhelo de Dios lo iba a completar a él. Jesus knew that completing God's desire would complete him. El deseo de Dios ha sido tener hijos para su gloria. God's desire is to have children for his glory. Allí está la belleza de su plan. That is the beauty of his plan. Pero para que eso sucediera era necesario que él muriera. But for that to happen, it was necessary for him to die. Juan 1:12 declara John 1:12 declares que todos los que recibieron al Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. that all that received the Lord gave them the right to be made children of God. A todos los que recibimos al Señor For all of us that received the Lord, nos da la autoridad para compartir su vida, he gives us the authority to share his life, para conocerles, to know him, para ser reconocidos como hijos de Dios. to be recognized as children of God. Pero ¿cómo se hace disponible esa vida para nosotros? But how does that life become available to us? ¿Cómo? How? ¿Cómo obtenemos ese diseño? How do we obtain that design? Muriendo. By dying. Nuestro Señor Jesús nos revela el secreto de su propia vida. Our Lord Jesus reveals the secret of his own life. Morir para dar fruto. Die to bear fruit. Todo lo que está oculto en ese grano, Everything that is occult in that grain, todo lo que está oculto en este grano, everything that is hidden in this grain solo brotará a partir de la muerte. it will only sprout from death. Y mire lo que dice el versículo 25. And look at what verse 25 says. El que ama su vida la perderá. That the one that loves their life will lose it.
Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. And the one that hates their life in this world will keep it for eternal life. Ese principio que Jesús nos revela lo aplicó en él. This principle that Jesus revealed, he applied it in himself. Y es también una declaración para aplicarlo en nosotros mismos. And it is also a declaration for us to apply it for ourselves. Ese es el principio por el cual se vive esta vida. That is the principle for which we live this life. Mire el paralelo que Jesús da. Look at the parallel that Jesus gives. Si el grano de trigo se niega a morir, If the grain refuses to die, permanece solo. it remains alone. Es decir, It is to say, ese sentimiento de soledad siempre lo perseguirá. that feeling of loneliness will always follow you. Se pasará toda su vida buscando el culpable de su soledad. You will, your entire life, you will try to seek who to blame, Y gastará todo lo que tiene y lo derrochará buscando quien llene esa soledad. and you will waste all that you have trying to find somebody to fill that loneliness. Eso es lo que él se refiere a amar su vida. That is what he refers to when he says to love your life. Aferrándose a ese yo, Clinging to yourself, aferrándose a ese deseo, clinging to your desire, aferrándose a sus propios placeres, clinging to your own pleasures, a su yo, to yourself, a su soledad. to your loneliness. Es decir, que ¿qué causa la soledad en el hombre? And what causes loneliness in men? ¿Qué es lo que causa ese sentimiento? What is it that causes that feeling? El acaparamiento de la vida. The acaparamiento. The hoarding of this life. La búsqueda de llenarse y autorrealizarse sin Dios. The search of trying to be full in ¿y qué? Sin Dios. No. La búsqueda de autorrealizarse y llenarse. The search to self-realize and to be filled without God. Sin Dios. Without God. Llenarse de algún fin. To make you full from one goal. Alguna cosa tengo que llenar. So I have to fill something. Para al final darse cuenta que está solo y peor. So that in the end you realize that you are alone and even worse. Algunos expresan esa autorrealización Some express that self-realization, aferrándose desesperadamente a otras personas. clinging desperately to other people, Se llamen hijos, whether they're called children, padres, parents, esposo, husband, esposa, wife, nietos, grandchildren, amigos, friends, novio, boyfriend, novia, girlfriend, volviéndose posesivos, becoming very possessive, dependientes, depending, exigentes, and demanding, deseando estar rodeado constantemente de otros, desiring to be constantly surrounded by others, buscando desesperadamente la atención. desperately searching for attention. A todo esto se refiere Jesús. That's what Jesus is referring to. Quien ama esa clase de vida That the one that loves that type of life permanecerá solo. will remain alone. Ese sentimiento nunca lo dejará, That feeling will never leave him, lo perseguirá. but it will follow him. Y Jesús dice, And Jesus says debe aprender a odiar su vida en este mundo. that you need to learn how to hate your life in this world. Ahora, el Señor nos está refiriendo a que nuestra vida, nuestra existencia terrenal esté mal en alguna forma. Now, the Lord is not referring that our eternal existence is bad in some sort of way, Como que el vivir en esta tierra sea algo malo y tenemos que despreciarlo. as if living on this earth is something bad and we need to despise it. En nada. No. Lo que Él dice What he's saying es deben odiar la vida que vive este mundo. is that you need to hate this life that the world lives. Cualquier aspecto que sea igual a la vida que absorbe este mundo, Whatever aspect that is similar to how this world absorbs, deben odiarlo. you have to hate it. Es decir, no lo tengan por bueno, It is to say, do not have it as something good. no lo tengan por apetitoso. Do not have it as Se appetizing. llame placer, Whether it's called pleasure, se llame dinero, whether it's called money se llame posesión, or possessions se llame relaciones. or relationships. Cualquier forma
whatever way en que este mundo se absorbe, that this world absorbs itself, no lo valoren. do not value it. Hermano, las filosofías de este mundo son egocéntricas. Church, the philosophies of this world are egocentric. Jesús está diciendo no se aferren a lo egocéntrico. Jesus is saying, do not cling to the egocentric. La filosofía de este mundo es vive tu mejor vida aquí y ahora. The philosophy of this world is to live your life, your best life here and now. Primero tú y luego tú. First you and then you. Tu felicidad depende de lo que tú haces. Your happiness depends on what you do. Vive por tus anhelos. Live for your desires. Sigue tu corazón. Follow your heart. Cuídate porque nadie más lo hará por ti. Take care of yourself because no one else is going to do it. Persigue tus sueños. Follow your dreams. Esa es la filosofía del mundo. That is the philosophy of this Y a world. eso es lo que refiere Jesús. And that's what Jesus is referring to. Cualquier aspecto de nuestra vida Whatever aspect of our lives vivida bajo esos términos lived under those terms destrozará al hombre dejándolo solo, will destroy men, leaving them alone, abandonado, abandoned, desesperado, helpless, insatisfecho, unsatisfied, con rabia angry, e insaciable. and unsatisfied. Thank you. Morir To die significa rechazar esa falsa seguridad, means to reject that false security, esas falsas ideologías, that false ideologies, esa falsa llenura que brinda aferrarnos a cualquiera de estas cosas. that false fullness that offers for us to cling to any of these things. Quiero hacerle una pregunta Let me ask you something a todos los que estamos aquí. for everyone that's here. ¿De qué te llenas en los momentos de soledad? What are you filling yourself up with in your moments of loneliness? Porque todos tenemos momentos de soledad. Because we all have lonely moments. No le estoy hablando de que se sienta solo. I'm not talking about you feeling alone. Ese es el producto. That is the product. ¿De qué nos llenamos en los momentos que estamos solos? What are you filling yourself up with in the moments where you feel alone? Or where Allí- you are alone, sorry. Perdón, allí donde eres tú solo. Right there where it's just you. ¿Qué buscas hacer What do you seek to do? cuando dices que tienes tiempo libre? When you say you have free time, Cuando no hay nadie. when there's no one else, Cuando estás solo. when you're alone, ¿En qué inviertes ese tiempo? what do you invest your time in? Todos buscamos de alguna forma la habilidad de suplir ese espacio. We all seek in some sort of way the ability to supply that space. Y en ocasiones And in occasions, lo hacemos tan bien we also do it. que pensamos We do it so well que estamos bien. that we think that we're all good. Y no, yo me siento solo. No, I don't feel alone. Hasta que llega un momento de prueba, Until the time of trial comes, donde te remueven el piso where it shakens you y tu soledad brota. and your loneliness sprouts. Y te das cuenta que necesitas de eso que Jesús dice, And you realize that you need of that thing that Jesus said, que lo único que llena a los hombres. that is the only thing that fills men. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? What do we do when we're alone? Cuando usted está sin nadie en casa, When you are with no one at home, recurre a una llamada. do you go to a call? Ay, no, yo me voy de compra. Siempre que tengo tiempo libre me voy de compra. No, I go shopping. Every time I have free time, I go shopping. No, yo cuando soy solo, a la comida, No, when I'm alone, I eat. a un amigo, Or I go to a friend's, al esposo, your a la husband, esposa, your wife, al novio, the boyfriend, al trabajo. work. Es que ese es un pasatiempo. Oh, that's just a hobby. Todos sabemos de lo que estoy hablando, hermano. We all know what I'm talking about. ¿Será malo esos pasatiempos? Could those hobbies be wrong? No. No. Dios ha dado todo en una buena medida. God has given us all in a good measure. El problema es que ese sea el refugio de mi soledad. The problem is for you to make that as a refuge of your loneliness. Piense en qué usted está gastando su tiempo libre. Think about what you're wasting your free time on. Algunos dicen, yo no tengo tiempo libre porque yo me la paso estudiando. Some may say, I don't even have free time because I am studying. Quizá ese es su refugio. Maybe that's your refuge. Y cuando no le sirva el estudio, And when there's no use to your studies,
se siente muy solo. You feel very alone. Algunos gastan su vida invirtiéndola en proyectos y proyectos y proyectos. So many waste their times investing their time in projects after projects after projects. Y viene una desgracia, se acabaron los proyectos y estuvo solo. And then something happens and the project's ended and then you feel alone. Somos creadores de espacio. We are creators of space. ¿Se dieron cuenta que fue el año pasado cuando se cayó las redes sociales? Did you, no, that was like 3 years ago. Como 3 años, Yeah. ¿verdad? When all social media was failing, Más de uno estaba en caos. more than pretty much everybody was in chaos. Y empezaron a reportar por todo lado. Se cayó Facebook, no veo. And they started to report everywhere, oh, Facebook is down. Algunos le dan refresh. And some just started to refresh. Les quedó tiempo libre y se asustaron. They were left with free time and they were scared. Ese era mi refugio. That was my refuge. ¿Qué hago? What do I do? ¿Qué hago? What do I do? ¿Alguno de ustedes se sintió así? Did any of you, no, yo any one of descanso en you el feel that Señor. way? Oh, no, I rest in God. Y cada 10 minutos me metía a ver si. Voy a hacer otra cosita mientras sube. Wait, what? Cada 10 minutos se metía a mirar a ver si ya. And then every 10 minutes, I would check if it was back up. Algunos sus riquezas. Many of you, your riches. Cada mañana se levanta y lo primero que mira es la cuenta. Every day you wake up and the first thing that you see is your bank account. Por si de pronto alguien se metió y me sacó un peso. Just in case somebody hacked it and took $1 from me. Y resulta que un día se metió And one day, y estaba en cero. you went into your bank account and it was zero. Todo el mundo dice, no, pues es que eso es comprensible. And everybody could say, but that's understandable. Pobrecito. Oh, poor them. ¿Somos dinero? Are we money? ¿Vivimos por el dinero? Do we live for money? ¿Vivimos por las relaciones? Do we live for relationships? ¿En qué estás invirtiendo tus tiempos libres? What are you investing your free time on? Esos tiempos donde usted dice, esos son para mí. Those times where you say, that time is for me. Que nadie me moleste. Nobody bother me. Los pasatiempos no son malos. Your hobbies are not bad. Nos distrae. They distract us. Pero eso no suple la soledad. But that does not supply loneliness. Ella siempre estará allí. It will always be there. Esa es la vida superficial que el mundo suele vivir. That is the superficial life that the world tends to live. A esto es lo que Jesús nos dice que no debemos permitirnos. This is what Jesus tells us that we should not allow. No pueden vivir por esto. You cannot live for this. Miremos ahora el verso 26, Let's look at verse 26, donde nos da 3 pasos para la cura where he gives us 3 steps for the cure. y nos muestra cómo vencer, cuál es el final del sentimiento de soledad. And he shows us how to overcome and what the end of that feeling of loneliness would be. Mire cómo Él lo soluciona. Look at how he solves it. Él dice, He says, si alguno me sirve, sígame. if anybody serves me, follow me. Es decir, camine en la misma dirección que yo voy. It is to say, walk in the same direction as me. ¿A dónde decía que Jesús iba? Where did Jesus say that he was going? A la muerte. To death. Es decir, It's to say, a la vieja dependencia, a la vieja naturaleza, to the old dependency, to the old nature, a lo que nos exige. and what demands from us. Vuelve al lugar Go back to that place porque no te sientes bien. because you don't feel okay. Y chaca. And then Y no me llama mi novia. Suáquete. my girlfriend doesn't call me. Bah. Y no me sale lo que yo quiero. Suáquete. And things don't go my way. Blah. El lugar de mi dependencia. The place of my dependency. Muere a eso. Die to that. Muere a esa costumbre. Die to that custom. No vivas confiado y seguro de lo que es en esta vida puedes obtener. Do not live trusted and secured in what this life obtains. La invitación de Jesús es a soltar el control.
Jesus' invitation is for us to let go of the control, abandonarnos de esa dependencia, to abandon ourselves from that de dependency, esa posesividad, from that possessiveness, de esa exigencia, from that demand de todo esto. of all of this. Él dice, sígame y deje esta. He keeps saying, follow me and leave that. Segundo, Second, y él dice, y donde yo estoy, he says, and where I am, allí también estará mi seguidor. there will my servant be also. Es decir, It's to say, cuando tomamos el paso de seguir a Jesús, when we take the step of following Jesus, ya no estamos solos, we're no longer alone porque abandonamos nuestra soledad, because we abandon our loneliness que fluye de esta tierra en diferentes formas. that flows from this earth in many ways. Y entonces And then su compañía divina vendrá y tomará su lugar. his divine company would come and take its place. Y donde yo estoy, allí también estará mi seguidor. And where I am, there will be my servant also. ¿Se da cuenta? You realize? Ya no está solo. You're no longer alone. Soltó su soledad You let go of your loneliness y siguió a uno que lo va a acompañar hasta la eternidad. and you follow one that will accompany you until eternity. Pero nunca podremos encontrar esa compañía divina But you will never be able to find that divine company hasta que no soltemos esos recursos a los que nos aferramos para llenar esa soledad. until we let go of those resources that we cling to fill that loneliness. Mientras usted y yo permanezcamos aferrados a nuestra soledad, While you and I cling to our loneliness en la forma en que usted la tenga, in whatever way you have it, con dinero, whether it's with money, con trabajo, with your work, con relaciones, relationships, con lo que sea, whatever it is, hasta que no la suelte, until you let it go, usted seguirá solo. you will remain alone. Pero si lo soltamos y le seguimos, But if we let go and follow him, estaremos acompañados. we will be accompanied. Hermanos, Church, hasta que usted y yo no soltamos esos propios recursos, until you and I do not let go of our own resources, nos vamos a aferrar para querer llenar esa soledad. we are going to cling to wanting to fill that need. Nunca podemos estar satisfechos con otras cosas You will never be satisfied with other things y pretender que Cristo nos llene. and to pretend that Jesus fills you. Cristo no es una cosa. Christ is not just a thing. Cristo es el todo. Christ is everything.